TVU presenta 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Estamos llegando al final de este programa que tiene por objetivo conectar con ustedes a través de todas las plataformas digitales para que visibilizar todas las acciones, proyectos e innovaciones que día a día están realizando los distintos académicos de la Universidad de Concepción. El día de hoy tenemos a una gran invitada, ella es Marcela Núñez Solís, magíster en educación de la Universidad de Concepción, doctora en educación de la Universidad de Sevilla, España, y desde hace 10 años ha participado en proyectos y ha realizado investigación implementando y asesorando centros educativos, donde se ha incorporado, por supuesto, también a diversas actuaciones educativas de éxito. En este nuevo capítulo te invitamos a 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Bienvenidos. Comenzamos un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, con Marcela, por supuesto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu tiempo, por estar acá y por conversar un tema tan relevante también a nivel país desde el ámbito educacional. Para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿por qué replantear hoy en día la educación? Mira, porque sabemos que la sociedad ha ido evolucionando a pasos agigantados y la verdad es que la globalización, si bien permite, ¿cierto?, que estemos conectados con el mundo y a los jóvenes y estudiantes los permite conectarse, es un desafío que nos pone frente al escenario educativo. Porque el estar conectados a la vez también nos mantiene un poco incomunicados, es decir, la educación tiene que tener una mirada mucho más proyectiva en este sentido y pensar que no podemos educar a niños y a niñas y a jóvenes pensando en que ellos tienen que adquirir cierta información sin una previa reflexión y un desarrollo del pensamiento crítico de lo que ellos van adquiriendo. Por lo tanto, la educación y la posición del profesor tiene que tener una mirada más en perspectiva, en el sentido de decir, bueno, estamos en otro contexto, el mundo globalizado nos obliga entonces a mirar una escuela mucho más dinámica, mucho más movible, que le permita a los estudiantes poder conectarse con los que están al lado, porque muchas veces están conectados con los que están al otro lado del mundo, ¿cierto? Pero con los que tienen digamos, al lado de ellos, ya sea en el patio, en el colegio, cuando los vemos que están, ¿cierto?, todos en el patio. Si uno recorre los patios de los establecimientos educativos actuales, te das cuenta que es bastante triste el escenario. Es decir, los niños están ahí, pero están mirando los celulares, por lo tanto no están entre ellos comunicados. Y si vamos un poquito, no sé si pueden mostrar una imagen donde se ve un aula de bastante antigua, donde vemos cómo la educación, ahí tenemos al lado izquierdo de la pantalla, un aula tradicional de hace muchos años atrás, que si la llevamos al día de hoy nos podemos dar cuenta que esto no ha cambiado mayormente. Entonces, la invitación que yo voy a hacer durante la entrevista es que pasemos al aula que está al lado derecho, que es un aula de grupos, ¿ya? Porque la primera aula, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos a un niño el día de hoy, donde no se permite la comunicación porque ellos están inmiscuidos en las redes sociales y en los patios no se comunican, el aula que tenemos al lado izquierdo tampoco permite la comunicación. Y alguien podría decir, bueno, pero es una organización del espacio. Sí, pero la organización del espacio propicia o no propicia la interacción dialógica, la construcción de aprendizajes. Eso permite, ese tipo de organización del espacio, lo que posibilita es que, o lo que imposibilita es que se produzca un diálogo en igualdad de condiciones, que haya una relación horizontal porque hay un profesor que está adelante o un estudiante que está atrás, ¿ya? Se forman ciertas jerarquías porque yo le veo la cabeza al compañero que tengo adelante.
Entonces no puedo pretender comunicarme con alguien que no estoy viendo su rostro. ¿Ya? La comunicación hoy tiene que ser directa. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a filtrar cierta información y si bien tienen mucha información en las redes sociales, el rol de hoy es enseñarle a pensar, a reflexionar y a depurar y analizar la información que reciben para poder cumplir con los objetivos de aprendizaje que se dan en los establecimientos. Y en ese contexto, Marcela, ¿cuál es la realidad hoy en día de los y las docentes? Es bastante compleja la realidad de los docentes de nuestro país, y nuestra región y nuestro país en general. Bueno, y no solamente en nuestro país, pero nos vamos a situar acá. La verdad es que trabajar con 35, 40 o más estudiantes es una labor titánica. O sea, yo de verdad que le saco los sombreros a todos los profesores y profesoras, quiero destacar eso, que trabajan en aula a diario y que tienen que estar todos los días tratando de hacer miles de cosas y de estrategias, de utilizar miles de innovaciones para poder cumplir con los aprendizajes. Pero ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a tener un profesor, por un lado, estresado, con una carga laboral tremenda, con evaluaciones docentes y todo lo que sabemos que tienen en los hombros. Ese profesor estresado, que debe cumplir con un programa, etcétera, ¿qué hace? Presiona, sin querer obviamente, a los estudiantes para que rindan las pruebas que tenemos en nuestro país, PAES, CIMSE, etcétera. Por lo tanto, ahí tenemos dos figuras que no es una relación sana, ¿cierto? No se produce una relación sana, se produce un ejercicio, digamos, de aprendizaje donde ambas partes lo están pasando mal, ya tanto los profesores como los niños. Y es a eso lo que tenemos que ponerle un coto, digamos, un pare ahí. Y pasando de este tema que tú me estás comentando, ¿cuáles serían en ese sentido las actuaciones educativas de éxito que permitirían revertir esta situación que tú estás comentando? Mira, las actuaciones educativas de éxito que voy a comentarles hoy día en esta conversación están basadas, primero que nada, quiero señalarlo, en un proyecto denominado Comunidades de Aprendizaje, que es un proyecto de transformación social y cultural y educativa, que justamente incorpora estas actuaciones. Este proyecto comenzó en España, el creador de este proyecto, que está a la cabeza de este proyecto, es Ramón Flecha en España, es de la Universidad de Barcelona, y la verdad es que escuchándolo a él, hay cosas que me hacen mucho sentido y quiero, antes de ir a las actuaciones, quiero que pensemos un poquito en esto. Él plantea y dice, bueno, un médico, cuando tiene a un paciente y que tiene dolores de cabeza, por ejemplo, le da un paracetamol para el dolor de cabeza. ¿Por qué los profesores no hacemos lo mismo? ¿Por qué los profesores no hacemos ciencia en el fondo? ¿Ya? Y utilizamos actuaciones que sean evidentemente y que se comprueben que son exitosas. Después que porque yo tuve la posibilidad también de conversar con él en España, después de eso, con el transcurso de los proyectos que he ido trabajando, las escuelas que he asesorado y que he trabajado este tema, yo haría un comentario adicional a eso. Y diría que a algunas personas, a lo mejor el paracetamol le hace bien al dolor de cabeza, pero a otras a lo mejor no. Entonces lo que yo agregaría ahí es que tenemos que estas actuaciones que yo voy a mencionar, adecuarlas a nuestra realidad. Porque a lo mejor, tal cual están dadas desde otros escenarios, no funcionarían a lo mejor de manera tan efectiva. Pero sí estas actuaciones son comprobadas como actuaciones de éxito. Voy a mencionar algunas. Tenemos bibliotecas tutorizadas, grupos interactivos, tertulias dialógicas que se pueden trabajar en matemáticas, lenguaje, ciencia y en diversas disciplinas. Me voy a abocar a los grupos interactivos. Los grupos interactivos, y también voy a usar un concepto que yo he ido utilizando a través de los años, que me he ido aproximando a este trabajo. Voy a hablar de microactuaciones. En estos grupos interactivos existen ciertas, desde mi perspectiva y de mi nombre, ciertas microactuaciones que son relevantes destacar. Por ejemplo, una de ellas, y como actuación de éxito, sería el contar con apoyos en el aula externos que son voluntarios de aprendizaje. Dije al inicio que es imposible que un profesor se pueda hacer cargo de las diferencias en el aula y si lo hace es a costa de su salud mental y la de los estudiantes. Entonces la idea es que aquí todos disfruten del aprendizaje.
Si yo incorporo a distintos actores, agentes, comunitarios a trabajar al aula como colaboradores, proporciona una diversidad de oportunidades de aprendizaje a esos niños y jóvenes, ¿ya? ¿Quién pueden ser? Familiares, una madre, un padre, niños de curso superior, por ejemplo, si estamos trabajando en un tercero básico, podría ser un niño de cuarto, quinto básico que baje al aula a colaborar. Tenemos 4 o 5 colaboradores dentro del aula, por ejemplo, entre niños, familiares u otros, alumnas en prácticas de la universidad, todos pueden aportar. Y a la vez, la otra microactuación que la denomino yo es formar grupos. Formo grupos dentro del aula que pueden ser 4, pueden ser 5, es relativo, eso dependiendo de la cantidad de estudiantes. Y cada uno de estos grupos va monitoreado o acompañado por estos colaboradores de aprendizaje que son voluntarios. El trabajo de voluntariado yo lo quiero destacar, porque todos los trabajos que yo he desarrollado a lo largo de los 11 años que he trabajado en esto han sido con puros voluntarios de aprendizaje, es decir, no hay un pago por esto, ¿ya? Y ahí está la riqueza también de esto. Entonces, estos voluntarios entran al aula y colaboran en distintas disciplinas que son generalmente las más críticas, lenguaje, matemáticas, ciencia, o las que se requieran mayor apoyo, donde veamos que los niños no aprenden, porque obviamente que en un aula tenemos diferencias de niños con necesidades educativas especiales, permanentes y transitorias, por lo tanto es muy importante que podamos ver esa realidad y trabajar para esa realidad y no para otra, ¿ya? Entonces, estos grupos interactivos tienen esas características, ¿ya? Y otra característica de estos grupos es la heterogeneidad. ¿Y a qué me refiero con heterogeneidad? Me refiero a que dentro de un mismo grupo, de estos grupos que se forman, deben haber una diversidad de niños, es decir, un niño que tiene facilidades de aprendizaje con otro que tiene dificultades, un niño que tiene problemas de convivencia con otros que no lo presentan. De esta manera podemos enriquecer lo que sucede adentro de esos grupos. Y ahí queda claro, ¿cierto?, que lo que sabemos que está dentro de las políticas públicas, que es un trabajo de inclusión educativa, ¿ya? Todo esto que estoy manifestando yo del bienestar, de los problemas de estrés que se producen también, están, ¿cierto?, dentro de las políticas del gobierno actual. Es decir, mirar cómo están los profesores, velar por la salud mental de ellos y también por las de nuestros estudiantes. Eso quiero también destacarlo. Sin duda, una conversación muy relevante con Marcela Núñez, por supuesto. Vamos a una pequeña pausa comerciales y ya volvemos en un nuevo capítulo de 60 años, Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Esto es un resultado de un proceso y de buenas prácticas, de un trabajo bien hecho, apoyando a nuestros emprendedores, a nuestra comunidad académica, a nuestros alumnos y a nuestros exalumnos en materia de llevar el conocimiento que ellos han generado, ¿cierto?, hacia un mecanismo de empresarización de empresas de base científico-tecnológica. Una característica de nuestros proyectos adjudicados que me parece muy importante destacar es que 4 de los 7 son dirigidos por mujeres. Uno como científico, con base científica, uno agradece este tipo de fondos porque comprenden lo que involucra el desarrollo del prototipaje y del modelo de negocio en este tipo de emprendimiento. Familia Incubadora de la UDEC ha sido muy positiva siempre y poder apoyarme con ellos lo realizo. Apoyan, entregan una visión crítica pero también constructiva, así que ayudan al empuje tanto de los que son de acá de la universidad como ya la gente externa, que podría ser mi caso. Los recursos que nos ganamos en el startup vamos a poder financiar actividades de escalamiento, de validación técnica, de validación comercial, de prospección de nuevos clientes. Bueno, la OTL siempre ha sido de apoyo en todo lo que es el tema de ayudarnos con el patentamiento, con la transferencia tecnológica. Hoy nos estamos conformando como una empresa EBTU, empresa de base científico-tecnológica universitaria. Somos la plataforma que les permite llegar al mercado de una manera más rápida
y que la tasa de ahorro ojalá sea lo mínimo posible. Por lo tanto, nosotros los apoyamos en un periodo en promedio de 3 años. Desde que ellos comienzan, crean su empresa legalmente, necesitan buscar sus primeras ventas, después generar más tracción, generar más valor y poder ya lograr el punto de equilibrio donde puedan generar ingresos que permitan ya consolidar la empresa que crearon. Y volvemos, por supuesto, en un nuevo capítulo de 60 años, Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. No te olvides, por supuesto, de visitar todas las plataformas digitales de TVU. Y seguimos acá con Marcela en esta conversación muy interesante respecto a ámbitos educacionales. Y ahí me gustaría consultarte cuáles son las dificultades que se presentan cuando se quiere incorporar todos estos cambios que tú has mencionado. Mira, las dificultades que se presentan en general son el trabajo, a veces la incorporación de la familia, ¿ya? Porque no estamos un poco, nuestra cultura está, los profesores en general tenemos un poquitito de reticencia a trabajar con la familia, y yo también lo entiendo como profesora universitaria y como también profesora que trabajé en aula, digamos, en escuelas o colegios. Somos reticentes a trabajar con familia porque no estamos muy educados en el trabajo con familia, ¿ya? Entonces a veces el incorporar a la familia lo vemos como un poco amenazante, ¿ya? Siendo que cuando incorporamos a las familias y con este trabajo que yo he dado a conocer, se transforma el centro educativo y la familia pasa a ser un elemento protagonista dentro de esto. Las madres quieren participar y la verdad es que son un tremendo aporte. Pero creo que esa es una de las dificultades. La otra es que, por ejemplo, cuando se invitan a trabajar a niños de cursos superiores, a cursos inferiores como colaboradores de aprendizaje, a veces los profesores nos dicen, y yo también entiendo eso, sabes que no, porque vamos a sacar a este niño de mi curso, de mi clase, y esa clase es de lenguaje, esa clase es de matemática y va a perder algo muy importante. Y yo le digo a ese profesor que en realidad lo que va a perder en esa clase no se va a comparar con lo que va a ganar en ir a apoyar a estos otros niños. ¿Por qué? Porque al momento de que ese niño va a otro curso y enseña algo que él aprendió el año anterior o 2 años anteriores, él está desplegando una serie de habilidades metacognitivas, cognitivas, habilidades sociales que muchas veces no la desarrollan en otros contextos, ¿ya? Y además que son niños que muchas veces en las escuelas de sectores vulnerables, bueno, y en todos lados, en realidad en todos los colegios, hay mucha violencia y esto permite que los niños de cursos más grandes protejan a los más chicos. Entonces también se transforma la escuela en ese sentido, porque los niños se empiezan a proteger porque son los tíos de esos niños y los niños más pequeños ven a esos otros tíos con admiración. Por lo tanto hay un cuidado y un respeto y un cariño hacia el otro. Y en ese contexto, ¿cuáles serían las ventajas de todas estas actuaciones desde el ámbito educacional? Son muchísimas, ¿eh? Voy a tratar de sintetizarlas porque si pongo a pensar en todo lo que yo he ido descubriendo tanto a través del estudio como de la experiencia concreta en distintos centros, específicamente en Los Ángeles y también fuera de Chile, otros establecimientos que trabajan esto, podría decir que el respeto, el diálogo igualitario en igualdad de condiciones, donde el respeto entre el profesor y el estudiante es un elemento fundamental. El incorporar, fíjate, a madres a estos procesos es algo súper transformador. Este proceso es un proceso muy transformador, un trabajo muy de fondo y muy profundo, porque te voy a dar ciertos ejemplos de cosas concretas que nos tocó vivir. Teníamos madres que eran asesoras del hogar y que iban a colaborar en los horarios, digamos, alternos a su trabajo, iban a colaborar al aula a segundo o tercero básico. Y estas madres, al inicio de estas colaboraciones, pensaban que le habían pedido que fueran a colaborar como para, en el fondo, hacer un poquito, ayudar a ordenar, e incluso después nos decían, pensábamos que querían que viniéramos a limpiar acá. Y después se dieron cuenta que ellas eran tan importantes como el profesor, como el niño de la sala, como los niños de cursos superiores, como nosotros como académicos, porque nosotros trabajamos también a la par con ellos. O sea, la opinión, los saberes de las madres, de los niños, el saber académico del profesor, del alumno en práctica y el saber
de la experiencia de vida de las madres y de los niños de cursos superiores, son saberes riquísimos y que si confluyen todos juntos permitimos transformar la educación de verdad, ¿ya? Porque la madre enseña, esa madre que era asesora del hogar, decía, yo le enseño a estos niños como yo le enseño a mis niños que yo cuido de las casas. Entonces tenía una dinámica bastante clara de cómo enseñar de una manera mucho más simple, como a lo mejor lo hacemos los profesores. El niño de curso superior enseñaba a su manera, como le enseñaba a sus hermanos. Por lo tanto, esa dinámica dentro del aula es la que permite que los estudiantes, el que no aprende con uno, va aprendiendo con otro y se aceleren y se refuercen los aprendizajes dentro del aula, ¿ya? El diálogo igualitario, como te señalaba, y los procesos transformadores que se producen a nivel de todo. Teníamos madres incluso apoyando en otros colegios que hemos trabajado que no sabían leer ni escribir. Y en este proceso fueron ellas desarrollando y aprendiendo a leer y escribir junto con los niños. Por lo tanto, en ese sentido es un proceso bastante transformador y bastante innovador en ese sentido, ¿ya? Y en ese contexto también, para conocer un poco tu historia, ¿qué es lo que te motiva también a trabajar desde este ámbito educacional y de impactar positivamente también en la educación? Un poco de justicia social. Yo creo que es que todos merecen una educación de calidad, ¿ya? Nuestro país, todos los niños, niñas y jóvenes merecen una educación de calidad y siento que el respeto, la dignidad, y te podría decir muchas otras cosas que a mí me apasionan, y podría estar hablando horas, es parte de lo que me movilizó de que llegué a la universidad, ¿ya? Y es parte un poco de lo que he querido transmitir a lo largo de mi trayectoria, es decir, todos los niños de las escuelas más vulnerables, más aislados, hasta los niños de colegios particulares, todos merecen tener una educación de calidad donde sean y tengan posibilidades de ver otro escenario. Y ahí me llevaste a pensar en una de las cosas que hemos trabajado. Me acuerdo que he invitado también en estas colaboradores de aprendizaje, invitamos a trabajar estudiantes de la carrera de auditoría a trabajar en matemáticas en una escuela de Los Ángeles. Y los niños pequeños de primero básico miraban a este estudiante de auditoría y le decían, ¿y tú por qué vienes para acá? Porque te vengo a enseñar matemáticas. ¿Y cuánto te pagan? No, yo vengo como voluntario, a mí no me pagan. ¿Y tú dónde estudias? En la Universidad de Concepción. ¿Y sabe? Le dijo, yo estudié aquí también en la escuela. Y ese niño, de verdad que abrió así su mente y después estaba preguntando que cómo él podía llegar a la universidad porque no estaba en sus proyecciones. Pensemos los contextos que tienen familiares muchos de esos chicos. Entonces, si nosotros, como universidad, trabajamos a la par con las escuelas y nos ponemos a un mismo nivel, porque no tenemos por qué ir en otro nivel. Tenemos que trabajar de manera horizontal en ese sentido, que es como yo he ido a las escuelas, trabajar desde el auxiliar que me abre la puerta, son invitados a las reuniones cuando yo invito a esto, ¿ya? Porque todos tienen que hacer comunidad, ¿ya? Entonces, de ahí ha partido mi interés, que es tratar de hacer justicia y de que todos podamos tener una educación y igualdad de oportunidades de aprender. ¿Te emociona? Me emociona muchísimo esto, mucho. La verdad es que vibro con esto y amo absolutamente lo que realizo. Y en ese contexto, ¿cuál sería tu invitación para la comunidad universitaria y por supuesto también para todos los futuros docentes de la Universidad de Concepción y de la comunidad a nivel regional también? Primero voy a dedicarle esta palabra a los profesores que trabajan. Primero, felicitar al profesor de aula porque creo que tiene una mochila tremenda, una carga tremenda y tenemos que ayudar a descongestionarlo. Eso por un lado. Por otro lado, señalar que ellos no están solos y que las universidades tenemos la responsabilidad de apoyar una responsabilidad social, de estar a la par trabajando con las escuelas, especialmente con los contextos más vulnerables. También pedirle a los profesores de las escuelas que se basen en evidencias científicas, ¿ya? ¿Se van a equivocar? Se van a equivocar. ¿Y quién no se ha equivocado? Todos nos hemos equivocado y enseñarle a nuestros estudiantes que ellos también se van a equivocar. Y en ese sentido, ser más humildes que los profesores de aula, los académicos de la universidad, los niños, todos nos vamos a equivocar y así se aprende, es parte de la vida. Y yo creo que eso facilitaría un poco más que nuestros niños estuvieran menos estresados en el aula al momento de tener que disertar, exponer, porque sienten que se están jugando la vida y la verdad es que el aprendizaje es así. Y si me dices que de unas palabras en relación a mis colegas,
Yo creo que mis colegas están trabajando de manera espectacular. Hablo por el campus Los Ángeles específicamente, que vengo a representar. Está el grupo GIE y otros grupos que están trabajando y que van a las escuelas, que están ahí y que se están dando cuenta y que sabemos que es la forma de hacer educación, estando en las escuelas y no mirar esto desde afuera, desde el escritorio. Y yo creo que ese trabajo se está haciendo y es un trabajo, digamos, que nos va a llevar, yo creo, a un muy buen resultado. Espero que a corto plazo, porque la verdad es que los niños y jóvenes de nuestro país no pueden esperar mucho más. Muchas gracias, Marcela, por esta grata conversación y por supuesto también gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante 12 capítulos en este programa que buscaba conectar y por supuesto visibilizar todos los proyectos, acciones e investigaciones que día a día con mucho esfuerzo y amor realizan los académicos y académicas de la Universidad de Concepción. Por supuesto, no te olvides de visitar todas las plataformas digitales de TVU y también la página del Campus Los Ángeles, www.losangeles.udec.cl y por supuesto también su Instagram, UDEC-Los Ángeles, por supuesto. Así que sin duda agradecer y como te digo, estamos muy contentos de llevar la educación también desde la mirada regional. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles.